en un programa de radio. Jueves 21 de marzo, 9 de la mañana, 50 minutos. Tratamos ahora de actualizar información y tiene que ver, por supuesto, todo con esta denuncia, gravísima denuncia de la Red Nacional de Hijos, que denunció un atentado político contra una militante de la Organización de Derechos Humanos. Dicen en el comunicado que la golpearon y abusaron sexualmente en su domicilio y que pintaron en la pared la sigla Viva la Libertad, carajo. Además, dice el comunicado que estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio de las máximas autoridades del país y desde la Red Nacional de Hijos exigen el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacen responsable al Gobierno Nacional. Bueno, esto por supuesto está generando, por un lado, mucha conmoción, preocupación en algún sector y en otro sector, como ya observábamos, ya desde el oficialismo, desde las usinas y desde la comunicación paraestatal del oficialismo, baja la idea de que esto es un invento, ¿no? Bueno, sobre eso va a girar seguramente la discusión en las próximas horas. Ahora, atención, porque se viene el 24 de marzo, el próximo domingo, y el gobierno de Milei prepara un spot para estrenar su propia historia oficial. Hay una muy buena nota que publicó en el diario AR, eldiarioar.com, ahí publica Pedro Lacour, que viene siguiendo, Pedro, desde hace rato, a La Libertad Avanza, y cuenta que Juan Bautista Tata Joffre y Luis Labraña, dos figuras críticas de las políticas de derechos humanos que se enarbolaron desde el Estado en los últimos años, serán los protagonistas del video que difundirá el oficialismo en el marco del Día de la Memoria, con entrevistas que fueron grabadas en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Y cuenta la nota que el gobierno libertario tiene lista esta serie de entrevistas que se van a difundir el fin de semana, en un intento por comenzar a instalar una versión propia de los hechos, con el Salón Blanco como escenario. Según pudo saber ahí Pedro Lacour para el diario AR, las grabaciones tuvieron como protagonistas a dos figuras de marcado posicionamiento político e ideológico. Se trata del fugaz jefe de la CIDE en los primeros tiempos del menemismo, Juan Bautista Tata Joffre, autor de numerosos libros sobre los 70 y que algunos tildan de negacionistas, y también el ex montonero Luis Labraña, que cobró notoriedad pública en los últimos años por asegurar él que la cifra de 30.000 desaparecidos fue una mentira. Entonces, de esa declaración de un ex montonero es que se toman todos los libertarios para decirte, como dice Labraña, no fueron 30.000. Uh-huh. Esto es recurrente en redes sociales desde que Labraña habló. Tanto Joffre como Labraña comparten una visión crítica de las políticas que se vieron en los últimos, por lo menos en los últimos 20 años, que tuvieron como principal eje la condena a las violaciones de los derechos humanos de delitos cometidos en la última dictadura. Y viene a ser una continuidad desde el poder, desde la Casa Rosada, de un relato que ya vienen tanto Milei como Villarroel alimentando desde hace rato. De hecho, recordemos que en la campaña Milei fue muy claro. Dijo, para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Esto fue además en un debate presencial. Estaban viendo millones y millones de personas, todos los argentinos, altísimo rating. Y ahí Milei dice esto que todos recordamos. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Bueno, esa es la interpretación clásica y un poquito más allá también que tienen desde la Libertad Avanza y por lo tanto hoy desde el gobierno de qué sucedió desde el 24 de marzo del 76 en adelante. ¿Sí? No, sí, que recordar que era lo que dijimos hasta el hartazgo en ese momento, que era un discurso preparado. Esto no fue una respuesta a una pregunta ni nada, algo que llegó armado para decir ahí. Y eso que dice Milei, que dijo Milei en el debate, lo recordábamos en aquel momento también, es exactamente lo que decía, por ejemplo, Emilio Macera en el juicio de las juntas para defenderse. Uh-huh. Es el mismo relato de Macera para defenderse en el juicio de las juntas, el que Milei levanta en un debate presidencial, y es el que hace años Villarroel, desde su rol al frente del CELTIV, que es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, milita por lo que denominan memoria completa, ¿no? Ese concepto de contar todo, ¿no? Como si alguna vez se hubiese negado lo otro, ¿no? Estamos hablando de las
siempre diferencias entre el terrorismo de Estado y organizaciones que han cometido hechos que pueden considerarse terroristas. A partir de, bueno, básicamente el objetivo de Villarruel, antes Pando y demás, más allá de las diferencias que hay entre ellas dos, es que se reconozcan a las víctimas del accionar de las organizaciones armadas, ¿no? Que no es, en el caso de Villarruel, es, como hace mucho que milita esto, es más inteligente que Milei. Él tiene ahí como unos matices para entrar a la discusión de alguien que conoce al detalle, de haberse reunido directamente con Videla en la cárcel, ¿no? Claro. Sin ir más lejos. Pero también, ¿recuerdan el debate de vices? Villarruel con Agustín Rossi, también negando la cifra de detenidos desaparecidos, recuerden. Por los derechos Todas las humanos, víctimas, querrías que esos pero vos derechos también, humanos vos no se les solamente dieran defendés también. las víctimas. Pero vos no querés derechos humanos. No, yo sí que vos quiero solo querés yo quiero que derechos se le dé humanos. a tus amigos. Defiendo los derechos a humanos. tus amigos. 30.000 detenidos desaparecidos en No Argentina. fueron 30.000 y lo Sí. dice tu propio gobierno. Pero no, si fueron Dejá de 30.000 detenidos mentir. desaparecidos en el Lo año dice tu 79, propio gobierno. desclasificado del Señor, Departamento deje de Estado, ya mentirle a la reconocía el ejército gente. argentino 22.000 Deje de detenidos mentirle a la desaparecidos. gente. En el Dejen Parque de la mentir, Memoria hay dejá de mentir. 8.751 Vos trajiste la discusión del pasado. Tendríamos ¿Dónde que estar están mirando los hacia demás? adelante. Y vos Deje trajiste de la discusión del mentir. pasado. Bueno, ahí se pone nerviosa, ¿no? Victoria Villarruel y a los gritos diciendo no fueron 30.000. Y digo, se pone nerviosa porque no suele ser ese el perfil de Sí, el Villarruel tono. para discutir sobre el tema, ¿no? Es como, tiene como otra cosa de reivindicar las víctimas del terrorismo de Estado, pero sin negar del todo que, bueno, es una forma de justificar lo que luego vino. Sí, claro. Y ahí Rossi le dice algo que bueno, que me imagino que, yo insisto, a veces, para los que hace muchos años ya tenemos claro qué pasó y tenemos una interpretación de la historia, volver a decir de vuelta por qué fueron 30.000, qué sucedió, que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, comprobado por la justicia, etcétera, puede ser medio tedioso. Es decir, no, loco, no puedo creer que estemos hablando de vuelta de esto. Sí. Bueno, hay que hablarlo de vuelta. Hay que hablarlo de vuelta, hay que hablarlo insistir de de vuelta. Ayer hablaba con Luciana Bertoya, la periodista que más escribe totalmente. sobre todos los juicios Totalmente. de lesa humanidad y le preguntaba esto y me decía, evidentemente nos estamos equivocando en que estamos dando por hecho a un montón de cosas. Hay que Totalmente. volver Sí, sí, a sí. contar la historia, tranquilos, despacito, por la banquina, pero hay que volver a contar la historia. Bueno, hablando de Bertoya, publicó una nota en Página 12 porque ayer mismo Luis Petri, el ministro de Defensa, se fotografió con Cecilia Pando y otras mujeres que reclaman la libertad de los genocidas. El funcionario fue al Círculo Militar a un acto de presentación del coronel argentino del Valle, Larrabure, por cuya muerte los sectores promilitares pretenden sentar en el banquillo a militantes de los años 70. Pando y este grupo de mujeres vienen reclamándole a Javier Milei y Victoria Villarruel que cumplan con sus promesas de campaña y liberen a los genocidas que están presos. En esa actividad estuvo también el obispo castrense Santiago Olivera, quien la semana pasada estuvo reunido con Javier Milei. Por eso, más que un clima de época, acá parece haber una coordinación y acciones directas desde el gobierno nacional para empezar ya no solo a establecer su relato de la historia, sino empezar a accionar concretamente Claro, hoy claro. sobre la libertad de los genocidas, ¿no? Bueno, después del acto, Petri posó con Pando, reconocida desde hace 20 años por oponerse al avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y por haber amenazado, ¿se acuerdan? Con, por ejemplo, degollar al secretario de Derechos Humanos de Kirchner, Eduardo Luis Duhalde, por haber reconocido incluso en una nota con Chiche Helblum que defiende la causa incluso de los que robaron bebés. Claro. Textual, así lo Sí. dijo. Bueno, tuiteó además Pando, la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, ayer en Twitter, el ministro de Defensa comparó el narcoterrorismo con el terrorismo marxista de los 70 en un encendido homenaje al siervo de Dios Larrabure. Que acá está la otra cuestión, la discusión lateral, pero no tanto, ayer Ori lo abordaba, sobre los militares en seguridad interior, Claro. que es que están diciendo, si nosotros queremos involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, tenemos que garantizarles impunidad Claro. con los crímenes cometidos en los 70. Como si tuviera que ver una cosa con la otra. ¿no? Sí. Si ellos no tienen la garantía de que pueden participar y cometer, entre comillas, como siempre han dicho, excesos, bueno, no se van a involucrar si no indultamos a los militares de los 70. No tiene un carajo que ver una cosa con la otra, pero bueno, es O parte sea, lo piden Sí, como sí. garantía. como garantía. Y el tuit de Pando es muy burdo en ese sentido. Es Digamos, tiene exactamente lo que tres está líneas y diciendo. pone las dos cosas comparando las Es leyes. exactamente lo que está diciendo Pando. Es la línea desde hace mucho tiempo y aprovechan el revoleo de Fuerzas Armadas, seguridad, Rosario para decir,
y tenemos que indultar a los militares de los 70, si no, hoy no se puede actuar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es clara la línea, ¿no? Sí. De vincular narcoterrorismo con terrorismo marxista de los 70, ¿no? Bueno, Sí. Que Pando también fue la que al comienzo de este gobierno salió a marcar la cancha pidiéndolo, ¿no? sí, tiene, ahí hay Los indultos. entre los reivindicadores del terrorismo de Estado e internas también. Claro. ¿no? Y Villarroel y Pando tienen una interna. ¿Por qué? Porque Pando considera que Villarroel dejó de reivindicar a los militares para reivindicar solo las víctimas del terrorismo de las organizaciones terroristas. Un matiz, uno los ve de lejos y dice son todos negacionistas y reivindicadores del terrorismo de Estado, pero tienen matices e internas entre ellos también. Sí, porque y es exactamente lo que dijo Pando también. Sí. Hay que indultarlos para que puedan Exacto. después participar de la seguridad interior. Bueno, en las últimas horas circularon rumores de que en las vísperas del 24 de marzo el gobierno de Milei analizaba indultar a represores condenados por crímenes de lesa humanidad, de crímenes cometidos en la última dictadura militar. Hoy Pagni publica en La Nación Más, en una columna que en realidad tiene que ver con la propuesta del gobierno para que Ariel Lijo sea juez de la Corte Suprema y apuntándole de paso al ministro de Justicia, Cunio Libarona, hace una pregunta hoy Pagni en su columna que dice, ¿sabrá Cunio Libarona que Milei y Patricia Bullrich están pensando en anunciar para el 25 de marzo un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva sin que se resuelva su situación procesal en causas de lesa humanidad? Pregunta Pagni. Que es el rumor de estas horas. Una especie de vericueto legal para liberar genocidas. Claro. Por ahí no estrictamente un indulto, porque no lo permite la ley. De hecho, ahora voy a contar algo, pero es una especie de indulto Light. Bueno, no los indultamos, pero los mandamos a la casa, ¿no? Sí. De hecho, ayer... Para que no le pase lo que le pasó a Videla, ¿no? Exactamente. Casación ayer le marcó a Milei que el indulto es incompatible en casos de lesa. Esto fue al confirmar las condenas para 19 represores por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, hechos cometidos en Bahía Blanca. Y ahí los jueces de la Cámara de Casación, Alejandro Slócar, Ángela Ledesma y Guillermo Jacobucci, recordaron que los estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de persecución de las graves violaciones de los derechos humanos, dicen, y remarcan en el fallo, remarcan en el fallo un mensaje que tiene que ver con el fallo, pero que es un mensaje al Poder Ejecutivo en este momento de versiones de que podría haber indultos. Dicen que la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas, ¿no? Diciendo, hoy indultar es ilegal. A diferencia de lo que sucedió, hubo en su momento, ¿no? Claro. Los indultos de Menem o las leyes de audiencia de vida y punto final. Bueno, todo eso que con Néstor Kirchner se terminó, en definitiva. Bueno, ayer Casación confirmó, de hecho, porque todavía siguen condenas a militares. Hay un montón de juicios sigue que se están sucediendo. sustanciando y hay algunos que son realmente muy importantes. Bueno, ayer confirmó las condenas a 19 represores por crímenes cometidos a 105 víctimas en los centros clandestinos de detención La Escuelita, del Batallón de Comunicación 181, en la Unidad Penitenciaria número 4, en la Delegación de Viedma de la Policía Federal y en la Escuelita de Neuquén, también en la Unidad Penitenciaria número 9. Es decir, todavía hoy se están llevando a cabo juicios y se llegan a condenas con pruebas reales que en cada uno de los fallos dice que fue un plan sistemático organizado del Estado para asesinar y desaparecer. No es hechos aislados, excesos, o ese relato que se viene ahora de vuelta desde lo más alto del poder político. Bueno, en definitiva, en un rato vamos a profundizar con la participación de militares en la Agencia Federal de Inteligencia, una investigación del equipo de investigación política de la revista Crisis y del CELS, que revelan que el avance de militares más llamativo y preocupante en la estructura del gobierno está aconteciendo en la Agencia Federal de Inteligencia, donde, según distintas fuentes, 5 expertos en espionaje que provienen de las Fuerzas Armadas ocupan puestos claves de conducción de la actual AFI. Algunos medios de comunicación publicaron sus nombres, pero esa información fue retirada luego de recibir la amenaza de la agencia por estar supuestamente infringiendo la Ley Nacional de Inteligencia. Bueno, la Casa de los Espías utiliza así el argumento del secreto para encubrir estas designaciones polémicas. Y la gravedad de este avance castrense sobre áreas civiles es de interés público, dice la revista Crisis, ya que desdibuja el límite entre la defensa nacional y la seguridad interior, que es esta discusión que se está dando por estas horas. ¿Hasta dónde vos podés poner militares retirados de las Fuerzas Armadas en inteligencia sin que se parezca a que las Fuerzas Armadas están participando? De la seguridad interior. Esta semana
la senadora Juliana Di Tulio denunció públicamente y en la justicia que la AFI le intervino el teléfono. Sí. Digo, están pasando cosas, ¿no? En paralelo. Sí, y también cómo estas discusiones se reactualizan, digamos, la misma AFI que también está denunciada por ser la que financia la granja de trolls en las redes sociales del presidente. Eso al menos según lo denunció Bonelli en Clarín. Claro. Hay una columna del fin de semana de Bonelli en el diario Clarín que dice que la AFI financia esta estructura paraestatal de trolls, voceros informales del gobierno, que son los que la semana anterior atacaban a Victoria Villarruel. Claro. Es como una cosa que todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Es parte de lo mismo. Pero, bueno, es interesante también advertir que a pesar de esto, y que de esta oscuridad y de esto que genera entre temor, espanto y que horroriza, bueno, parte del objetivo es que eso suceda, que haya temor, ¿no? Además de copar la estructura del gobierno y de avanzar en casos de impunidad de los militares que han cometido crímenes, parte de la estrategia es generar temor. Que tengamos miedo, que no tengamos ganas de ir el 24 a la plaza, entre otras cosas, ¿no? O de no seguir reivindicando lo que nosotros siempre reivindicamos. Con una arquitectura bastante similar a lo que sucedía durante la dictadura militar, que era, digamos, por otro lado, es ajustar cada vez más al pueblo, hambrearlo. Sí, un y, plan económico. Es un plan económico, digamos, pero digamos que requiere también de toda esta estructura. Exactamente. Bueno, nos vamos a seguir ocupando de este tema. En un rato vamos a hablar con Mario Santucho de Crisis para profundizar en los nombres, quiénes son y el origen de estos militares que han copado la AFI y de esta investigación de Crisis y el CELS. Por supuesto que no es lo único que hoy está pasando, pero estamos muy atravesados por lo que definitivamente consideramos un hecho gravísimo en democracia, que es el atentado político a una militante de la agrupación Hijos, golpeada, maniatada y abusada sexualmente en su casa con un mensaje político que le dejaron además, ¿no? Para que se interprete también que pasamos ya de el clima de época, de cosas que leíamos en redes sociales, de reivindicación del terrorismo de Estado, a que empiecen a pasar cosas concretas y reales a personas, ¿no? En la vida real, ya no solo de la cloaca de las redes sociales o de cosas que siempre se dijeron. Bueno, nos vamos a seguir ocupando de esto. También están pasando otras cosas, otros temas. Seguramente a lo largo del programa desarrollaremos parte también de la actualidad política nacional que va por fuera de esto que hoy nos ha conmocionado y que nos está atravesando. Por supuesto, amigos, amigas, ustedes también están invitados a participar. Obvio. Tienen el WhatsApp, tienen el chat de YouTube. Los veo ahí muy activos, comentando, agitando. Es importante que estemos, es importante que activemos. Y bueno, y por supuesto que compartamos también entre nosotros esto que pasa, ¿no? Así que ahí en el chat de YouTube, en el canal de Re FM 107.3 y también tienen el WhatsApp 11 26 17 13 19. Estamos hasta el mediodía. Esto es Maldita Suerte en la mañana de Re. Maldita Suerte. Periodismo con menos ruido y más palabras. ¿Querés que sea diferente? ¿Crees que podés ser parte de algo que lo cambie todo? Re.